Ojalá se escuchara, ¿no? Bien, vamos a comenzar hoy. Vamos a comenzar hoy, dije. Ahí está. Con el módulo 5 que acá vamos a comenzar a ver cosas interesantes, diferentes a las cosas interesantes que ya habíamos visto, porque acá todo es interesante. La diferencia está en que acá vamos a empezar a trabajar con cosas que quedan en nuestra computadora guardadas, porque hasta ahora nosotros terminábamos el programa, terminaba la ejecución y lo que habíamos hecho se perdía. Entonces, en esta unidad vamos a empezar a trabajar con cosas que van a permanecer en nuestros archivos. Vamos a trabajar con ficheros, ficheros de textos, ficheros y objetos. Los ficheros CSV, que son unos archivos famosos para guardar información. Lo previo a ver base de datos, porque lo que sigue son las bases de datos. Los ficheros JSON, que los JSON, como habíamos visto, son los JavaScript Object Notation, los archivos con los que JavaScript va a transmitir la información. Y esto es importante porque toda la información que hay en la web se transmite a través de los archivos JSON estos. Pero para llegar a esto, primero vamos a ver una introducción a las excepciones. ¿Por qué? Porque mientras trabajamos con archivos, se pueden producir excepciones que tenemos que controlar. Entonces vamos a ver esto. Como por ejemplo, cuando nosotros queríamos concatenar una letra y un número, nos daba un error. Eso es una excepción. Entonces vamos a aprender a controlar eso. Vamos a aprender a controlar múltiples excepciones, invocación de excepciones y crear excepciones propias. Vamos a ver cómo empezar con esto. Lo que les decía, vamos a ver cómo cuando programamos, cuando cometemos errores, estos errores pueden ser manejados por el código propio que estamos haciendo. En Python esta forma de controlar las excepciones se hace a través de los bloques try y except. ¿Por qué bloques? Porque cuando ponemos try hay un montón de código que se va a ejecutar dentro de esto como si fuese un if o un while, y todo lo que esté ahí va a estar haciendo que el try este le preste atención. Entonces, si es que sucede algo fuera de lo normal, este try alerta y controla. Y el except lo que hace es manejar ese tipo de errores que puedan llegar a surgir dentro del try. Ahora, ¿qué tipos de errores hay? Como dice acá, los errores pueden venir de los cálculos o de los ingresos de datos. ¿Por qué de los cálculos? Porque yo puedo estar haciendo un cálculo prohibido, por ejemplo, dividir en cero, eso no se puede hacer. Y el tipo de error que va a devolver ahí es zero division error. ¿Por qué? Porque está dividiendo por un número que no se puede dividir. Ese es un tipo de excepción. Ahora, si es que yo quiero leer de una lista el elemento que está en una posición que no existe, supongamos una lista de 2 elementos, si yo quiero la lista en la posición 20, me va a dar un error del tipo de indexado. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de acceder a un índice que está fuera del rango. Si van teniendo dudas, preguntan, ¿no? Entonces, no se puede acceder a ese elemento porque no existe. Lo que les quería decir, quizá no terminemos la teoría esta hoy porque es un poquito larga y porque tenemos el examen. Entonces vamos a tratar de hacer hasta la mitad, al menos hacer algo de práctica si es que nos da el tiempo y después terminamos. Si quiere terminarla todo, no hay problema, ¿eh? No, por eso si nos da el tiempo la terminamos, pero es un poquito larga. Generalmente son 30 diapositivas y acá No, tenemos 55. pero él dice para que no tome la prueba. Ah, cierto. No cayó usted. No, es que de Nelson no me lo esperaba. Siempre está ansioso por rendir Nelson. Bien.
Entonces, esto era porque estábamos tratando de acceder a una posición de una lista que esa posición no existía. Ahora, ¿cómo podemos controlar esto? Si es que nosotros ponemos este print de la posición de la lista que no existe dentro de un try, podemos capturar esa excepción dentro del except. Pero vamos a capturar excepciones de diferentes tipos. En este caso estamos capturando del error de índice. Y le mostramos que el índice no es válido. Si es que estuviésemos haciendo dentro del try, vamos a copiar esto. Aunque no me deja. Bueno, no vamos a copiarlo, lo vamos a escribir entonces. Vamos acá. Voy a hacer una carpeta para el módulo 5. Porque si no, como que está todo amontonado, ¿no? Vamos a poner acá. Clase. Y acá teníamos lista igual a, y tenía dos elementos, 1 y 2. Después hacía un print de la lista en la posición 2. ¿Qué pasa? Que el 1 está en la posición 0, el 2 está en la posición 1 y la posición 2 no existe. Entonces, cuando yo corra esto, me va a dar un error del tipo index error o el tipo de indexado. Y ahí está, index error. Pero si yo aplico este try acá y me voy para aquí y digo que quiero capturar esa excepción, y acá, este es el tipo de error que quiero capturar, entonces lo pongo ahí. Y acá voy a poner un print, la posición a la que intenta acceder no existe. Ahí está la S. Entonces hago esto de nuevo. Perdón, algo acá. Ahora sí. Y me dice que la posición a la que intento acceder no existe. Pero, ¿qué pasaría si es que yo en vez del print este intento decir que A va a ser igual a 5 dividido 0? Así hardcodeado. Al error este de la división por 0 no me lo captura. Entonces, ¿qué podría hacer? Vamos a poner ese, perdón. Y acá digo print venga a rendir matemáticas en marzo. Por acá ya me marca el error y no me deja continuar, me parece. Vamos a hacer así. 0 igual a 0. Y acá vamos a poner 0. Bien, ahí lo engañé a Python. Y acá me dice venga a rendir matemáticas en marzo. ¿Por qué? Porque lo primero que intenta hacer es la división y se da con que hay una división por 0 ahí. Esto de la excepción es como para evitar que el programa se cuele, ¿no? Claro. Porque En yo realidad no se cuelga, se muere. el try lo había visto también en Java. Sí, en Java, ¿cómo era que se llama? Try y había otro, había dos Trycatch. dry catch, Trycatch. exacto. Bien. Visto esto, vamos a las diapositivas de nuevo. Lo bueno de que cuando les explico acá y vuelvo a las diapositivas es que todo lo que está en la diapositiva ya está explicado, así que pasemos, no mentira. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el bloque try y exit? Try lo que hace es hacer un intento, que eso es lo que significa, intentar. Intenta ejecutar el código que está dentro del bloque. Si es que se produce un error, va a la excepción. Si es que la excepción controla ese tipo de error, la controla según lo que esté haciendo ahí. Por ejemplo, vamos acá. Yo tengo la división esta de 5 dividido 0.
que A, vamos a poner acá, A es igual a 20 y quiero calcular cuánto vale A dividido 0. Si es que yo intento dividir a A en 0, entonces estaría dividiéndolo por un número muy chiquito. Vamos a hacer de cuenta que no es 0, que es algo muy parecido a 0. Voy a decir que A vale esto, Tendiendo infinitamente a cero. a infinito en realidad. Y voy a hacer un print de A. Veamos cuánto vale A. Voy a poner acá que esto es A afuera del try. Veamos qué pasa acá. Entonces, yo ejecuté el código, me dio un error, lo manejé y lo resolví de esta manera. No digo que esta manera esté bien, no está bien esto. Pero para que vean que ante el error yo lo salvé haciendo algo. Eso lo puedo hacer acá dentro del bloque except. O aquí, por ejemplo, vamos a sacar esto de acá. Vamos a poner acá. Dice que la posición que intento acceder no existe, entonces voy a poner acá. Print. Entonces, te muestro el último elemento de la lista. Y acá le ponemos lista. Perdón. Le digo que me muestre el elemento que esté en la última posición. Len -1. Y vemos qué hace. Me dice que la posición en la que intento acceder no existe, entonces me muestra el último elemento de la lista, que es 2. Con esto podemos ir controlando qué es lo que sucede. Y nuestro programa siempre se va a ejecutar. Por más que yo le ponga que multiplique un número con una letra o lo que sea, siempre va a funcionar esto. Pasemos. La estructura de esto, la forma en la que vamos a usar el try y el except es poner el try, poner dos puntos como si fuese un if, un while, un for. Pongo todas las líneas de código que van a ir dentro del try, las que yo crea que pueden darme error, y abajo pongo un except a la misma altura o a la misma indentación del try. Pongo el tipo de error que va a manejar, le pongo los dos puntos y le pongo la forma en la que va a manejar o controlar ese error. Ahora, si es que el bloque se ejecuta sin errores, yo puedo ponerle un else. Y un finally va a ejecutar siempre. Perdón, el else no. Lo que va a ejecutarse siempre es, creo que me gusta del PDF que puedo seleccionar, acá no. El finally siempre se va a ejecutar. Por ejemplo, vamos para acá. El except este se va a ejecutar si es que se produce un error, este de acá, de división por 0. Lo vamos a sacar para simplificar, vamos a sacar el A y el 0 también. Vamos a sacar el finally. Y ponemos acá. Digo print. Llegue a, perdón, a finally. Y veamos cuándo se ejecuta esto. Vamos a tratar de acceder al de la posición 2. Llegó al de la posición al final y se ejecutó este bloque. Voy a tratar de mostrar la lista en la posición 0, o sea, me debería mostrar un 1. Todo esto no se va a ejecutar. Por lo tanto, no me va a mostrar que la posición a la que intento acceder no existe y no me va a mostrar tampoco que me va a mostrar el último elemento de la lista. Vamos a ver qué hace. Llegó a final igual, me mostró el 1 y lo mismo ejecutó el final. Entonces, se produzca o no el error, final y se ejecuta igual. Ahora, la declaración raise permite forzar a que se
ejecute una excepción específica. Por ejemplo, acá me dice que lo que va a hacer es tener un nombre de error como la función, para que ejecute la función raise. Vamos a copiar esto para ver qué hace. Así lo puedo mostrar mientras sucede. Esto que está acá en el argumento lo ponemos lo que queramos, total es argumento nada más. Esto lo que hace es simplemente producir el error. A ver, probemos así. Fíjense, yo le puse una H nada más. Y el nombre del error es H. Acá es high term. Entonces yo le pongo acá error 1, por ejemplo. ¿Y qué es lo que me va a mostrar acá? Error 1. Entonces, simplemente lo que hace este raise es provocarme el error. Si se fijan acá, me dice nombre del error, high term, que es lo que está acá como argumento. Le puedo poner lo que yo quiera ahí, es simplemente texto. Pero ese texto lo que hace es indicarme el nombre del error. Por ejemplo, yo tengo una lista de números. Según el enunciado ficticio, los números tienen que ser todos menores que 10. Entonces, si yo recorro esta lista, si yo la recorro y encuentro un número mayor a 9 o mayor o igual a 10, voy a provocar un error. Veamos esto. Acá ponemos el raise, ponemos el nombre del error y acá le ponemos número mayor a 9. Y veamos qué es lo que hace esto. Y acá me dice nombre del error, número mayor a 9. Entonces generamos nuestro propio error, que después lo podemos manejar, por ejemplo, pero acá tenemos un error que nosotros fabricamos y que nosotros podemos controlar porque sabemos cómo se llama. Eso es lo que hace raise. Bueno, esto ya lo vimos. Esto es simplemente manejar el error del raise. Nosotros generamos el error y nosotros mismos podemos controlarlo. Ya vimos cómo hacerlo a eso. O sea, que no van a poner iter, van a poner o error 1, van a poner solamente el nombre de la función que es name error. Entonces, con eso controlan los errores propios. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, profe. Cualquier consulta me dice, ¿no? Voy despacio porque sé que este es un tema complicado. Bien, ¿qué tipo de errores vienen predefinidos en Python? Tenemos el index error, que lo que hace es mostrar un error cuando tratamos de acceder a una posición que no existe. El import error, que intenta importar una librería que no existe, por ejemplo. Vamos para acá, esto va a estar todo que nada funciona porque librería inexistente. Le vamos a poner un print. Hola CN6.
e imprimimos esto y me va a dar un error del tipo, no, este es mobile phone error. Entonces, ¿cuál era el import error? Vamos a buscarlo. Me acuerdo mal entonces, pero acá como que... Bueno, quizás no es para librería y es para cuando intento importar. Ahora voy a poner punto .py a ver qué pasa. No, tampoco. Bueno, después averiguo y les digo. Ah, perdón, no lo tenía acá. Estaba acá. El IO error lo que hace es mostrar errores de entrada o salida. El zero division error también, ya lo vimos, que es cuando se intenta dividir por cero. El type error cuando tiene un error de tipo. Y el find not found error es cuando no se encuentra un archivo que al que intentamos acceder. Entonces, cada uno de estos errores va a tener su propio manejo de excepción. Para que lo puedan controlar, tienen que escribirlo en el exception. Bueno, acá tenemos las excepciones definidas por el usuario. Esto de la línea de abajo del except, el my error, has error, simplemente le está poniendo un apodo a my error. Bien, hasta acá son las excepciones. ¿Alguna duda que les haya quedado de excepciones? ¿Hay alguna excepción que sea más global? Por si digo, supongamos que nosotros hacemos un código y no sabemos dónde está el Sí. error, no sabemos qué tipo de error es. Es que generalmente vas a saber de qué tipo es. Por ejemplo, si estás haciendo divisiones, sabes que te pueden ingresar, por ejemplo, que tengas una calculadora, que tengas una ventana, que tengas acá el cuadrito donde te van a ingresar los números, que acá tengas los números y que acá tengas las operaciones suma, resta, multiplicación, división, y acá tenés el igual. Entonces, si es que tenés el ingreso de números y operaciones, sabés que uno de los posibles errores puede ser división por cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría? No, sí entendí eso, pero yo digo para códigos más complejos, como el de la tarjeta que estábamos haciendo. eh, a ver, este de acá. ¿En qué parte, por ejemplo? Claro, es el tema de, por ejemplo, eso es lo que estaba pensando, de que, por ejemplo, nosotros acá en este trabajo práctico habían hecho muchos códigos, ¿no es cierto?, desde el principio. Y cómo saber en cuál es el que está el error si no lo encontramos, por ejemplo. Es por el tipo de dato que estés trabajando o el tipo de operación que estés haciendo. Acá sabes que no te va a dar error de división por cero porque el número lo pones vos. Pero si al número lo pusiese un usuario, sabés que te puede dar error de tipo de dato. Ah, Ahora, vos lo que querés es una algo para encontrar, forma. claro. Sí, sí había, para déjame que haga memoria. No era la excepción a secas, me parece. A ver, o sí, déjame que lo pruebe. Vamos a probar esto mismo acá. Y vamos a probar. Sí, ahí te maneja cualquier tipo de excepción.
Ahí está. Gracias, profesor. De nada. Bien, pasamos entonces a ficheros. Bien, vamos con ficheros. Bueno, esto es lo que nos sucede generalmente cuando vamos a programar, que sabemos hacer el programa, sabemos manejar la información, los datos, sabemos hacer los cálculos, pero supongamos que queremos hacer un programa para una librería. Cada vez que se apague la librería, habría que cargar uno por uno los artículos de la librería, porque necesitamos, para manipular los datos, primero que los datos existan. Entonces los datos tienen que estar cargados. Sería una locura pensar que alguien va a llegar temprano todos los días para cargar los datos, para que estén disponibles para que la librería funcione. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo solucionamos este problema? Lo que tenemos que hacer es, una vez que ingresamos el dato, guardarlo en el disco duro, que no esté en la memoria RAM, que esté en el disco duro. Entonces, de esta manera, cuando la computadora se apague o cuando cerremos el programa, los datos van a seguir ahí. Entonces, ¿qué es un fichero? Un fichero en informática es un conjunto de bits almacenados en un dispositivo de almacenamiento persistente. Un dispositivo con memoria donde uno puede guardar algo y no se borra con el apagado de la computadora. Diferente a la memoria RAM, que es volátil y cuando se corta la energía, todo lo que estaba en la memoria RAM se pierde. Este conjunto de información, como dice acá, se identifica con un nombre, una extensión y una dirección o ruta de directorios. ¿Qué significa el nombre? Cuando ustedes tienen un archivo, cuando hacen un trabajo práctico, por ejemplo, que le ponen último, último, este en serio último, ese es el nombre. La extensión es el .doc, el .docx o el XLS o el XLSX o el PDF, por ejemplo, esas son las extensiones. Para la música el MP3 o para los videos el MKB y no me acuerdo qué otros formatos, el MP4. Y la dirección o ruta de directorios es la ubicación en donde está el archivo ese. ¿Se entendió esto, no? ¿Se entendió, Renzo? Sí, profe. Bien. Sigamos. Existen diferentes formatos, diferentes extensiones, diferentes tipos de archivos según el uso que le vayamos a dar. Por ejemplo, el TXT, el CSV, el JSON. Cada uno con una finalidad distinta. Todos útiles. Entonces, las operaciones que podemos hacer con los ficheros son la creación de un fichero, la apertura de un fichero, el cierre de un fichero y la extensión del fichero, que la extensión es para agregar la información o también puede ser para quitarlo. Bien, ¿cómo vamos a crear un fichero? Vamos a poner en la línea de arriba el import open, es lo que nos interesa. Pero ¿dónde está open? Está en la librería IO. ¿Qué significa IO? Input, output. Entonces, si yo hago un import IO, después tengo que poner io.open. Vamos a ponerlo tal y como está ahí, vamos a poner from IO import open. Este sí tiene que funcionar. From IO, entonces, que este IO es la librería de entrada-salida, vamos a importar open. Me parece que no lo soporta acá, ¿o qué onda?
Ahí está. Bien, ahora, el texto me dice que va a contener esa cadena que está ahí, que son 2 líneas de texto. Una línea con texto, salto de línea, otra línea con texto. Vamos a copiarla tal y cual. Así tiene el ejemplo de la diapositiva corriendo acá. Entonces ponemos acá una línea con texto, salto de línea, otra línea con texto. Bien, la ruta donde se crea el fichero W indica que va a ser de escritura. Y era el inglés. Podemos ponerle W o R. W si es de escritura y R si es de lectura. Entonces vamos a abrirlo para escribirlo. Eso es lo que le indicamos. Lo vamos a abrir para escribir. Ponemos fichero. Perdón, fichero igual a open. Y ahora le ponemos el fichero donde está. Se llama fichero.txt y lo abrimos para escribir. Esto ya lo vamos a probar en otra parte después. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a escribir el texto que tenemos ahí arriba. Entonces, fichero.write guarda en el disco duro o en su información lo que contiene el texto. Con esto lo abrimos. Tenemos un open acá. Siempre que hay una apertura tiene que haber un cierre. Y hacemos el cierre. Bien, esto creo que me va a dar error, pero vamos a ver qué onda. Porque no sé dónde se va a guardar, o sea, cuál es la ruta relativa acá. Vamos a hacer así. No, esto no era. ¿No tiene un escritorio acá? Tampoco. A ver si es que lo toma ahí. Es que no me dieron permiso todavía de enseñarles un editor de código. Pero me parece que vamos a tener que pasarnos. Ah, perdón. Creo que es mala mía. Lo vemos ahí. Vamos a cerrar esto acá. Bien, ahora ¿dónde la guardo? Solo Dios lo sabe. Vamos a continuar y después vamos a ver cómo abrimos este fichero para leerlo y cómo mostramos la información del fichero. Bien, hasta el momento tenemos el fichero creado y adentro del fichero tiene este texto. Ahora lo vamos a abrir para lectura. Si se fijan, lo único que cambia es la R esta del final. Entonces copiamos esto acá y le ponemos la R. Esto era para escritura, lo vamos a escribir. Ahora lo abrimos para lectura. Disculpe, profe, Sí, ¿no decía usted que, por ejemplo, cuando crea el fichero lo guarda en un escritorio? no, lo puede guardar en cualquier lugar en realidad.
Y Ah, como esto con- está trabajando en Colab, no sé si lo guardo en mi computadora, si lo guardo en la nube. Tengo esa duda, en realidad no lo probé antes, pero tengo esa duda. Si no, lo que podríamos haber hecho era correrlo en el Visual Studio Code y nosotros indicarle exactamente dónde lo queremos guardado. Pero para seguir con Colab lo vamos a hacer así. Igual después ya les digo, lo pruebo y les digo cómo hacer para que se guarde en una ruta específica que tiene que haber forma. Bien, acá lo tenemos ya creado entonces para, abierto, perdón, para la lectura. Y lo que hacemos una vez que lo abrimos para lectura es leerlo. ¿Cómo lo leemos? Poniendo, vamos a poner así, fichero o lectura de fichero. Igual a, se llama fichero esto, el- la variable donde está el fichero, entonces simplemente le hacemos una lectura. Y con eso ya tenemos el fichero leído. Y ahora lo que vamos a hacer es mostrar esto. Pero primero lo vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque puede dar error. Y acá tenemos. Mostramos esto. La lectura del fichero, que es lo que tiene una línea de contexto y otra línea de contexto. ¿De dónde sacó eso? De acá de fichero. ¿Y fichero de dónde sacó eso? Del texto. ¿Y en qué momento se lo pasé acá? Cuando hice la escritura, cuando hice el write. ¿Se entiende esto? Bien, hay una cuestión acá. El read este lo que hace es leerme todo el fichero. Si es que tenía 20 líneas, las va a leer a las 20. Pero si yo quiero ir leyendo renglón o línea por línea, tengo una opción. Vamos a hacer un open acá. Voy al renglón de abajo. Esto vamos a poner, lo vamos a hacer así. Esta es la lectura completa. ¿Por qué? Porque con read yo leo todo el documento. Esto es escritura. Esto es lectura completa y acá vamos a poner lectura línea por línea. ¿Qué es lo que hacemos acá? Más o menos lo mismo, solo que en vez de read vamos a poner readline. Bien, entonces no lee todo, lee una línea. Espérenme un poco. ¿Ustedes me están viendo bien? sí. Sí, profe. Porque Karen Nadia me mandó un mensaje, Nadia Huanco, que no le están dando bien internet, para que lo tengas en cuenta por la asistencia. Igual ahí vemos cómo hacemos con el desafío. Bien, vamos a ver qué es lo que hace este readline. Vamos a dejar esto abierto por ahora. Vamos a hacerlo, vamos a hacer así al revés. Vamos a cortar de acá y lo vamos a pegar ahí. ¿Qué pasó? Ah, la L era con minúscula. Pegó solamente una línea con texto.
¿Y dónde está la otra línea? No sé, yo leí una sola. Entonces, si quiero leer la otra, tengo que volver a leer. Fíjense acá, hacer la lectura de una línea. No, no es necesario que le coloques otra línea ahí, porque ahí te lo está diciendo, te le está colocando la S y ya te lo coloca en plural. Claro, Correct porque lines. es una línea, eso es lo que quiero que vean. Entonces, Es una línea lo que claro, yo leí. cuando lo colocas en singular, ahí te lee una sola línea. Cuando ya le colocas en plural, te lee las dos líneas. Buenísimo. Hay dos instrucciones o dos funciones acá. La que está en singular, que es esta, lee una sola línea. Pero si yo, eso que no lo quería cerrar todavía. Si yo acá le pongo en plural, lo que voy a hacer es leer líneas. Entonces hagamos un print de esto para ver qué es lo que devuelve. Tenemos una línea y tenemos otra línea. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, ¿dónde está el error acá? Ah, perdón. Que está en español. No, había puesto while y no for. Pero tengo que borrar esto de acá para que no se mezcle. A ver. Sí, mira ese. ¿Por qué no me mostró todo? A ver. Déjame que comento esto. Quiero ver cuántos. Está de uno, ¿qué onda? Voy a traerme dos. Bueno, sigamos viendo. Quizá hay algo que me esté confundiendo. No, vamos para acá. Bueno, el for no lo vamos a usar porque evidentemente me acuerdo mal. Ah, ya, perdón. Mala mía. Pasa que ya había leído una línea, por eso es que... Ahora sí. Y ahora sí podemos hacer el for. No se llama líneas, perdón. Y ahora sí tengo que borrar este de acá. Y ahí está una línea con texto y otra línea con texto. Entonces va leyendo línea por línea y va trabajando sobre las líneas ahora. Como que en cada iteración yo tengo un renglón. Y veo qué es lo que hago con ese renglón.
¿Por qué me mostraba una sola al principio? Porque yo ya había leído una línea. Entonces, cuando voy a leer con Reigns, me muestra lo que queda. Por eso era que me mostraba una sola. Pero lo voy a dejar comentado a este. No, no era este. Bueno, lo dejo mejor. Lo que quería que tengan es la opción sin el plural. Voy a dejar comentado ahí para que después lo investiguen. Bien, ahora sí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos el archivo, ya lo tenemos creado, lo tenemos escrito, lo pudimos leer, pudimos mostrar la información que hay adentro, pero ahora queremos agregar la información. Pero no sabemos dónde lo almacenó el Colab. Sí, déjame que yo investigue eso. Igual, Porque sí, yo recién hice la prueba, escribí el mismo código tuyo, lo sí. ejecuté y después le hice un search al disco a ver dónde escribió algo y no lo encontró. Pero Déjame después que lo hice en lo Python, vuelvo a probar. lo hice con el editor de Python y ahí sí lo encontré en el directorio de Python. Sí, por eso es que hoy estaba pensando, porque lo había probado en otra computadora en realidad, pero con el Visual Studio. Entonces Entonces, estaba pensando en darles Visual Studio hoy, pero está funcionando. Por ahora no importa, pero, porque son archivos de prueba nada más. Sí, entonces te con lo escucho. que dice con lo que dice Nelson, ahí está lo que tú decías al principio, te lo está guardando en el Google Drive en una de las nubes. Te lo está Puede que esté guardando en ahí Drive. como trabajo. Puede que esté en Drive porque está trabajando sobre Google. O Google. Sí, puede que esté en Drive. Puede, esa es la duda que tengo. Ahora vamos a ver. Estábamos Yo también acá. No, lo aquí no busqué, lo pero guardo. tampoco lo encontré en mi drive. Acá tampoco lo guardo. No, igual, déjame que ya veo dónde los guarda en Colab. Mientras, esto era del ejercicio que ya no lo tenemos. Mientras sigamos con los ejemplos, porque por ahora no importa mucho la ubicación. Simplemente ver qué es lo que hace nada más. Bien, ¿cómo agregamos información al archivo? Primero, para agregar la información lo tenemos que abrir, porque siempre para hacer alguna operación tenemos que tenerlo abierto al archivo. ¿Cómo lo abrimos? Con un open. ¿Cómo indicamos que vamos a agregar la información? Con la A de append. Entonces, vamos de nuevo a fichero, igual a, perdón, fichero, igual a. Nuestra librería se llama open, perdón, open. Le tenemos que poner acá el nombre de el archivo y el concepto de qué lo vamos a abrir. Bien, lo abrimos para agregar la información. Entonces, vamos a decir ahora que fichero, yo quiero que, perdón, yo quiero que le agregue un salto de línea para que no se escriba en el mismo renglón y le ponemos tercera línea, por ejemplo. Vamos a hacer un open de fichero. Fichero. Perdón. Vamos a hacer un close acá. Porque ahora lo vamos a abrir para lectura. Voy a copiar esto acá. Voy a leer todo y voy a hacer un print de
perdón, de la lectura. Ah, nunca le puse la N acá. Bueno, lo que pasó acá es que me guardó la tercera línea mal escrita y cuando lo volví a llamar le agregó una tercera línea abajo. Además, si lo vuelvo a llamar va a haber una tercera línea abajo de tercera línea. Y así por cada vez que lo llamo se va ejecutando un salto de línea y escribe tercera línea. No importa cuál sea la línea, está programado para que escriba tercera línea nada más. Bien, ¿qué es lo que me falta hacer acá? ¿Verdad? Es importante que cada vez que haya una apertura de un fichero, encuentren el cierre de ese Close. fichero, el close. Fichero. Y tengo una duda ahí. La A no significa como de adjuntar. Como En que le estás realidad esto agregando algo. está en inglés esto. Porque si es en inglés, ok, pero si le ponen la A, La A de append, como claro, tenías claro. ahí en... Ah, ya. Sí, sí, que es casi lo mismo que como singular de adjuntar. Sí, Agregarle es que significa que le estás agregando algo. Ya. sí. Igual si es que lo españolizamos es de añadir, de agregar, de adjuntar, de adicionar. Listo, es válido. Bien, ¿qué me falta? ¿Qué hora es? Yo creo que terminamos esta parte y vamos al examen. Bien, ¿cuántos somos? 15. ¿Qué onda? Que no se sumó nadie más. Voy a ver en el grupo qué pasa. No puede ser que abandonen justo hoy. La clase pasada eran más de 20 o me acuerdo mal. Me parece que no, eran 12 o 13. Ah, me acuerdo mal entonces. No, estaba bien, era 20. La última clase era 20, 22 con Karen y con usted. Bien. Bien. Vamos a ver dos métodos ahora. El seek y el read. Lo que hace el seek es configurar manualmente un puntero que lo que hace es indicar cuántos caracteres se va a mover para luego leer eso con el read. Veamos esto. Yo tengo acá. Tengo desde acá, perdón, había una línea arriba. Acá tengo 3 caracteres, 4, 5. Vamos a probar abajo. Esto que está acá. Tenemos que abrimos el fichero, lo configuramos al seek y después vamos a leer con el read. Estaba cerrado, fichero, perdón, igual a open. Voy a copiar esto para no escribir todo de nuevo. Y lo que voy a hacer acá es configurar el seek. Vamos a configurarlo primero en 0 para que veamos qué es lo que hace. Vamos a hacer un read. Vamos a guardar esto acá en la lectura. Y vamos a mostrar la lectura que haga. Me mostró una línea. Yo estaba con el puntero en una. Tengo 3,
4 acá, 5, 6, 7, 8, 9 y llegó hasta el espacio en blanco. Leyó 10 caracteres desde el espacio en blanco. Ahora, si me posiciono en el carácter número 10 y leo 3 caracteres, me debería mostrar con. ¿Por qué? Pues estaba parado acá. Entonces leyó 1, 2 y 3 caracteres. Con esto voy diciendo qué tanto quiero que avance. Bien. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo acá? Lo que está haciendo es con Shift, que lo pone en 0, está diciendo que está justo al principio de la línea. Pero cuando hace el segundo Shift, está poniéndolo al principio de la segunda. ¿Por qué? Porque con el readline lee una línea, entonces le queda la segunda línea. ¿Se entiende, no? El primero lo posiciona al principio del archivo. El segundo lo posiciona al principio de la segunda línea. Que funcionaría igual si es que no ponemos el open. Miren. Vamos acá. ¿Dónde estaba? Acá. Entonces yo le pongo acá fichero punto readline, y con eso estoy posicionándolo en el segundo renglón, en la segunda línea. O sea, esto ya está completo. Se posicionaría aquí. Entonces le voy a dar 15, por ejemplo, al read, y voy a decir que muestre la lectura. Bueno, me acordaba mal, no funciona sin el open entonces. ¿Qué hice mal acá? No le dio aquí arriba una línea de más. Acá. Ahí ingresaba 2 veces, ponía fichero 0 y después recién ponía el otro. Sí, pero debería igual. Debería habérmelo tomado. Capaz que me acuerdo mal igual. Veamos si es. Probemos con el open ahora. No sé qué está pasando. Puede que sean esas Ahí cosas dice de readline, Python. no real. Ah, bien, gracias. Ahora sí. Tampoco. No tiene que poner fichero.sec, profe, y después, bueno, lo que va en paréntesis. También, perdón. Todos los errores juntos tenía. No, pero acá sí va Redline. Me parece que está con el error acá. Porque fíjate, la función es read. Bueno, lo dejemos a este igual. Podemos pasar a la segunda línea haciendo simplemente así. No lo guardamos en ninguna parte. Ponemos esto acá.
Y ahí ya tenemos la segunda línea. Puede que sea algo de cola, pero igual es difícil que necesiten sí o sí esas funciones, ¿sí? Bueno, esto también sirve para posicionar el puntero para escribir, o sea, podemos sobreescribir algo, por ejemplo. Con Shift y Read lo abren para escritura, para lectura, perdón, pero lo van a escribir después. Veamos cómo. Primero, el fichero está en modo de escritura con la W. Eso es porque se está creando. Tenemos las líneas, línea 1, línea 2, hasta línea 4, con saltos de líneas, que eso es lo que se va a guardar en el fichero. Y después se cierra. Hasta ahí simplemente lo que se hizo fue crear el fichero, o sea, escribir las líneas que después van a ser guardadas en el fichero que se guarda en el disco duro. Ahora, cuando se abre el fichero, en la línea esta de abajo del comentario, del segundo comentario, se abre igual que antes con una R, pero tiene el signo más, esa R. Significa que va a estar como lectura y escritura a la vez. En este caso, no lo abrimos con la A, que era con la que lo abríamos antes para agregarle líneas. Lo abrimos con lectura y escritura. Entonces, se puede tanto leer como escribir, pero si escribimos, no estamos agregando, estamos sobreescribiendo. Bien, entonces, si es que estamos sobreescribiendo, lo que va a pasar es que toda la información que estaba escrita antes se pierde y nos quedamos solamente con lo último que escribimos. Bien, ahora viene algo interesante, que es modificar una línea. Por ejemplo, si yo tengo línea 1 a línea 4 y yo quiero que línea 1 diga otra cosa, podemos hacer eso también. ¿Pero cómo? Sí. Lo que se tiene que hacer es abrir el fichero en modo lectura y escritura, leemos todas las líneas. Esto que dice texto y está entre corchete el 2 es el contenido de todo el fichero. De todo el fichero tomo la línea 3 nada más, porque la primera línea es la línea 0, la segunda es la línea 1 y la línea 3 es la que tiene la posición 2 en el array. Entonces escribo algo ahí y después voy a guardar todo ese texto con la función esta que escribe todas las líneas en el archivo que teníamos. Entonces sobreescribe simplemente la modificada y a las demás las conserva. Suave. Bien, ¿se entiende esto? ¿No? ¿Puedo explicarlo de vuelta, profe? Sí. Si queremos sobreescribir, lo vamos a hacer con un ejemplo. Pero si queremos sobreescribir un archivo, lo que hacemos primero es abrirlo como de lectura y escritura. Lo segundo que tenemos que hacer es elegir o seleccionar la parte que queremos modificar. Fíjate que teníamos, vamos al ejemplo.
el ejemplo este lo que está haciendo es trabajar sobre el archivo anterior, sobre este. Entonces vamos a hacer un import, aunque ya lo habíamos hecho el import. Vamos a hacer fichero igual a open. Fichero 2, pongamos. Bien, esto lo que hace simplemente es crear el fichero. Entonces, el texto que yo le quiero agregar es... Vamos a hacerlo así. Miren. Voy a hacer un for. Bien, lo que voy a hacer es agregarle al texto el texto línea más, y acá le pongo i más 1. Y le agrego un salto de línea. Bien, ¿qué voy a tener acá? Voy a comentar esto un momento. Voy a tener un texto con un salto de línea extra. Voy a ponerle una comilla acá. Perdón. Le voy a poner algunas guías para que vean hasta dónde llega. Entonces tengo una línea extra. Esto está bien porque comienza justo en esa línea, pero tengo una línea extra. Entonces va a tener 5 líneas con texto y una que es solamente el salto de línea. Bien, pero ahí tengo un texto que no lo tuve que escribir. De cero. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? A este fichero lo que voy a hacer es escribirle el texto este que tengo. Ahora, yo podría escribir solamente una parte, pero lo voy a guardar a todo, para no complicarlo. Guardo todo el texto en este fichero entonces, y lo que voy a hacer después es modificar la última línea, que está con el salto de línea este que está acá sin ningún otro carácter, lo voy a modificar. Por ahora lo cierro. Bien, hasta ahí tengo el fichero creado. Ahora lo voy a abrir y modificar. ¿Cómo hago esto? Vamos a hacer fichero igual a open. Tengo que ponerle el nombre del fichero que quiero abrir, la ubicación y el nombre. Y acá le digo que es para escritura, perdón, lectura y escritura. Esto es de lectura. Y el signo más es que además de lectura va a ser de escritura. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a poner texto, es igual a fichero.readLines. Bien, vamos a mostrar el texto. Vamos de nuevo, pongo un guioncito para ver qué es lo que me trae. Y otro guioncito ahí. Igual acá me lo traía como listo. Entonces, tengo la línea 1, tengo la línea 2, y no me guardó el que quería que guarde, pero no importa. Vamos a modificar la línea 2. ¿Cómo hacemos esto? O la línea 3, que es la que está en el ejemplo, así que da igual. ¿Cómo hacemos esto? Decimos que texto, en la posición 2, que es la línea 3,
va a decir que aquí estaba la línea 3. Y vamos a mostrar de nuevo el texto. Entonces tenemos el texto y el texto modificado. La línea 3 estaba ahí y ahora dice aquí estaba la línea 3. Pero me falta el salto de línea, si no esto va a quedar todo pegado. ¿Cómo hago yo para que esta modificación impacte en el registro que tengo, en el archivo que tengo? Lo que tengo que hacer es poner el nombre del fichero, del archivo, punto, y ahora ponemos writelines y le ponemos el nombre del texto o de la variable que tiene el texto que quiero guardar. Vamos a hacer un texto 2 que va a ser igual a fichero punto read acá, esto que lea todo, y vamos a mostrar el texto 2 para ver si se guardaron los cambios. Bien, veamos. Ahora voy a poner texto 2. ¿Qué pasó con el texto 2? Bueno, con read me debería haber leído todo, pero bueno, vamos a cerrarlo y volver a abrir, que ahí debe estar el problema. Acá teníamos esto, cerramos. Pero me da fía que escribir todo esto. Vamos a ver. Ahí está el texto 2, tiene la línea 1, la línea 2, la línea 3, línea 4, línea 5 que estaban antes. ¿Y por qué no las reemplazó? ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que hizo fue agregarle acá. Déjame que vea por qué no las reemplazó. En teoría está todo bien. Esto me debería dar error. Sí, me da error. Este sigue siendo el mismo. No, no encuentro dónde está el error acá.
Ah, perdón, me olvidé del check. Eso sí. Antes de hacer la escritura, eso era. Antes de hacer la escritura me posiciono en la posición 0 para empezar a escribir desde ahí. Y ahora sí. Porque tiene este espacio acá. Calculo que por el salto de línea este se le hizo un espacio, pero a ver, probemos. Probemos sacar esto. Saco esto. O podría dejarlo y hago un print nada más. Sí, era eso. El salto de línea le había hecho aparte un espacio a línea 1. Pero se vio dónde estaba el error, ¿no? Sí, profe. Era porque no me había posicionado en el sheet al principio del documento para empezar a escribir desde ahí. Bien, vamos a llegar hasta acá hoy, que en realidad me preocupa que alguien me había dicho que iba a viajar. ¿La persona que estaba viajando llegó? Sí, profe, ya estoy. Ah, buenísimo. No te podía encontrar en el WhatsApp y no me acordaba quién era, porque escribió todo el mundo ahí. Bien, podemos comenzar el examen entonces. No, llegamos hasta acá hoy. Vamos a descansar un rato para que retomen, objetos, rinden el examen ese que es en realidad un ejercicio de desafío, que no es un examen como tal, para que pongan en práctica lo que aprendieron nada más. Hacen el ejercicio y la clase que viene continuamos con la teoría. Bien, aparte ya vimos la mitad de la teoría hoy, vemos la otra mitad de la clase que viene, como se ya un poco más rápido, y empezamos con la práctica. Para esto, déjame que les digo cuántas clases tenemos. Para el módulo 5 tenemos 2 semanas, o sea, tenemos esta clase, la que sigue y la otra semana también. Bien, descansemos hasta las 9:55 y ya comenzamos con el examen entonces.
¿No hay dudas? Bien, voy configurando el examen entonces. Está re fácil, ¿eh? No se compliquen con el ejercicio que es casi como un rompecabezas. Yo, profe, ya nos rompió la cabeza. Eh, pero de Ya los no. buenos, de los entretenidos. Ah, bien. Ya me compliqué. Renzo, ¿por qué no podés rendir? Ah, le voy a avisar a Nadia por si puede entrar ahora y no le llegan los mensajes. O sea que se quedó sin internet definitivamente. Bien. Vamos a ir por evaluaciones como antes. Bueno, vamos a cambiar un poquito la modalidad ahora para que vayan ganando tiempo ustedes. Yo les voy a subir al Colab, perdón, al Drive de la comisión en una carpeta que se va a llamar desafío el ejercicio que tienen que hacer.
Bien, ahí lo tienen. Pueden comenzar si quieren. Y ya les creo el desafío para que suban la solución. Disculpe, profe, ¿por dónde dijo que teníamos que En entrar? el drive de la comisión está el ejercicio. Ok. Karen, Hola, Hernán. Sí, va a ser tiempo de silencio, así que yo creo que no hace falta que grabes, ¿no? bueno, sí, por eso preguntaba. Ah, perdón, no te había leído. Gracias. Dale, gracias.